conocida la importancia del azúcar como motor económico de Matanzas en el siglo XIX, producto de la cual la urbe se posicionó como la segunda de las ciudades de la isla. De un oscuro siglo XVIII, Matanzas aparece en el escenario del siglo XIX con tal notable pujanza que propicia su denominación de Atenas de Cuba en febrero de 1860. Cuando los canarios traídos en ocasión de la fundación en 1693 llegaron a la ciudad que habrían de levantar, la comarca ya tenía estancias capaces de proveer el sustento de las más de 250 personas arribadas que serían el núcleo poblacional a partir del cual la obra pensada, delineada en el terreno y fundada con todos los requisitos formales de acta y plano se haría realidad. Las estancias de las cercanías de la bahía tienen su origen en las mercedes de tierras concedidas desde el último tercio del siglo XVI. En este lapso, el enclave se consolidó y prosperó al punto de ser un destino de abastecimiento no solo de las naves españolas que partían a tierra firme, sino a cuanto corsario francés o inglés que fuera servido procurarse de agua, vegetales frescos, cueros, sal y carnes curadas, actividad que fue sostenida y beneficiosa para las partes a despecho de cuanto el Real Gobierno hiciera esfuerzos por impedir. Si bien es cierto que el azúcar tiene una aparición temprana en la región, no puede hablarse aún de una economía que se sustente en una base sólida. Para el lapso fundacional, solo se reporta un trapiche o pequeño ingenio en Canímar. El momento está dominado por dos actividades económicas, la tala de bosques de madera preciosa y la ganadería, al punto que el cuero vacuno se convierte en el sustituto del oro que los colonizadores nunca encontraron. A todo ello habría que añadir la sal procedente de las salinas de Punta de Icago. El tabaco se había estado popularizando de manera sostenida en Europa desde el siglo XVII, de modo que fue el factor propiciatorio de los futuros cultivos ya no solo en Cuba, sino en todas las colonias de Hispanoamérica. La producción estaba dirigida al tabaco en forma de picadura para pipas y en polvo para rapé, palabra que en francés significa rallado. La costumbre de inhalar estos polvos procede desde que los conquistadores la tomaran de los indios. La variante del tabaco en rollo no estaba aún popularizada. Las formas de elaborar la hoja databan del siglo XVI, aunque alcanzan su verdadera significación en los siguientes 17 y 18. Puede ser que el torcido y el cigarrillo daten de esta fecha. Las primeras vegas aparecen en los alrededores de Matanzas hacia 1630 en las márgenes de los ríos San Juan y San Agustín, esto es, 60 años antes de la fundación. El enfrentamiento de los vegueros de La Habana con el gobierno, producto de sus restricciones, trajo en consecuencia que en el territorio matancero se experimentara una extraordinaria aceleración de los cultivos de tabaco, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. No obstante, los cortes de madera seguían teniendo prioridad, aunque fuera un evidente recurso en merma. Los espacios dedicados a potreros desmontaron las grandes extensiones de bosque. Parte del paisaje del campo actual es el relicto de las antiguas extensas arboledas que nunca llegaron a recuperarse. Entretanto, el comercio del tabaco se perfilaba como la opción económica más productiva, de manera que en unos pocos años los alrededores de Matanzas se llenaron de vegas. La hoja procesada se sometía a un secado que le daba un particular color verde, de ahí el nombre de verdín, que marcaba la más alta calidad del producto. La Real Orden de Carlos III del 12 de abril de 1698 dispuso la adquisición por la metrópoli de las mejores vegas y los productos de ellas en todo el país, de acuerdo con la moda del rapé, y comienzan a desarrollarse los molinos a partir de la segunda década del siglo XVIII.
En Matanzas la producción la capitaliza Manuel José de Justiz, propietario del molino El Salto en el río San Juan, quien ya había solicitado licencia al Cabildo para construir la instalación el 4 de febrero de 1715, con lo cual se inicia el comercio subsiguiente de gran importancia para la joven ciudad. El molino de Justiz tuvo el éxito esperado. Aún hoy se conserva en la toponimia local el nombre de Los Molinos, donde estuvo la instalación para el procesamiento del tabaco. En el lugar ya existía algún tipo de hacienda desde al menos 1628. El espacio de extensión de Las Vegas y Sembrado llegó hasta las riberas del Anábana en el sur. Y cuando en 1755 el vicario general del obispado, Joaquín Rodríguez, visitó la zona de Guamacaro, hizo constar el gran número de vegas en las orillas del Caníbal. Cuando el obispo de la isla Morel de Santa Cruz realizó su visita eclesiástica, refirió la existencia de 207 estancias en las cuales se sembraba tabaco. Para 1741, la importancia de la hoja era un hecho probado, al punto que en Matanzas se crea una dependencia subalterna de La Habana, clausurada luego por los ingleses en ocasión de la toma de la capital, vuelta a ponerse en funciones en 1785. Entre los vegueros de Matanzas no parecen haberse producido sublevaciones o protestas significativas como sí ocurrió en La Habana, las que culminaron con la ejecución de un grupo de ellos. En 1716, el gobernador Vicente Raja llegó a Cuba con la orden de promover el cultivo del tabaco y monopolizar la producción, pagando a los cultivadores un precio invariable. 8 años antes, la colonia compraba 3 millones de libras de tabaco al año. Los conflictos por una parte y la rápida disminución de las vegas en las orillas del río Almendares a causa de una sequía que dañó los cultivos hicieron que Matanzas supliera la producción y los cultivadores en las propias vegas empezaron a elaborar para su consumo el tabaco torcido. Punto de partida para que hacia 1790 ya aparezcan los primeros obreros torcedores propiamente dicho, con la producción de puros y cigarrillos de papel. En Matanzas existían 2 tipos de instalaciones: los citados molinos, movidos estos por la fuerza hidráulica o animal, o piedras movidas a mano por operarios blancos y negros. Cualquier estudioso de la historia matancera no encontrará una relación estrecha entre el trabajo que pudieran haber hecho los esclavos en esta industria y las sublevaciones, como será frecuente en los ingenios requerida la caña de una labor más intensa y fatigosa. El tabaco requería otro tipo de cuidado y elaboración. Aún resulta una laguna de información en cuanto a los detalles completos en relación con los inicios de la gran industria tabacalera que se expansiona después de la segunda década del siglo XIX. Don Fernando Ortiz habló del contrapunteo entre el tabaco y el azúcar, pero se obvia el que existió entre la hoja y la ganadería. Las haciendas dedicadas a potreros no permitían el suficiente abasto a la población, tanto residente como itinerante, aun si la cifra fuera baja. Esta situación cobró importancia cuando comenzaron a abrirse espacios para las vegas en las haciendas ganaderas, en las tradicionales. La propia condición de ser estos cultivos naturales cerca de los ríos, como acaso la tuvieran los indios, daba ventaja a Las Vegas por su más cómoda explotación. El principal argumento de los ganaderos y razón del contrapunto era que Las Vegas impedían el libre tránsito de las reses, lo cual no estaba carente de verdad. La tenaz oposición contra el tabaco no prosperó y el cultivo experimentó un ritmo más que creciente. A mediados del siglo XVII ya era una fuerza en expansión respaldada por las autoridades coloniales por cuanto avisoraban las futuras fuentes de ingresos. Las 2 primeras décadas del siglo XVIII marcaron la edad de oro del tabaco en Matanzas. A finales del siglo XVIII, cuando ya había comenzado a cobrar importancia el café, se inicia la decadencia del tabaco.
El estrecho contacto comercial de la isla con las 13 colonias norteamericanas, donde ya en Virginia se cultivaba la hoja, marcó el ocaso paulatino de lo que en su momento fue la columna vertebral económica de una parte de Cuba. Basta decir que en el censo que realizara don Luis de las Casas en 1792 se reportan 515 vegas solo en Matanzas, aunque se estaba asistiendo a una acelerada disminución al punto que 5 años después se decía que el tabaco solo lo sembraban los pobres. Ajeno a los vaivenes de la economía y la presencia imperativa del azúcar, el tabaco había llegado para quedarse. La sueca Fredrika Bremer, en su viaje en ferrocarril a Matanzas desde La Habana, cuenta cómo en el vagón en que viajaba todos los hombres que lo ocupaban estaban fumando sus respectivos puros. Era, como en su tiempo, el rapé, una moda que a despecho de ser una adicción nociva se llegó a recomendar con fines medicinales. Apogeo y ocaso en Matanzas de un renglón económico que marcó a toda una época y atrajo a la ciudad a personas procedentes del centro de la isla, en particular de Trinidad. Con el tiempo, el tabaco dejó de ser cultivado y las numerosas vegas desaparecieron de las márgenes de los ríos, lo que significó un cambio en el paisaje matancero. Se impuso entonces, con toda su fuerza, lo que llegaría a llamarse Su Majestad el azúcar. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.